Bienvenidos a Counter Exam, donde desafiamos las creencias comúnmente aceptadas y ofrecemos perspectivas alternativas sobre varios temas. En este vídeo, estaremos discutiendo la idea de sobrevivir a una guerra nuclear en Argentina y las consecuencias a las que los ciudadanos argentinos deben estar preparados para enfrentar. Con informes recientes que identifican a Argentina como uno de los mejores lugares para sobrevivir a una guerra nuclear, exploraremos los factores que lo hacen una opción atractiva y consideraremos las consecuencias de tal evento. Acompáñenos mientras profundizamos en este tema y ofrecemos un contrapunto sobre la idea de sobrevivir a una guerra nuclear en Argentina. Es importante comprender las consecuencias devastadoras que tal evento traerá. Una guerra nuclear global será catastrófica, causando una destrucción masiva y pérdida de vidas a una escala sin precedentes. Los efectos inmediatos de una explosión nuclear incluyen un calor intenso, radiación y ondas de choque que pueden causar daños generalizados a edificios e infraestructuras, lo que lleva a incendios y derrumbes. Pero son los efectos a largo plazo los más preocupantes, incluyendo el potencial de un invierno nuclear. Un invierno nuclear es un evento climático global que ocurre después de una guerra nuclear. El humo y hollín generados por las explosiones serán lanzados a gran altura en la atmósfera, bloqueando la luz del sol y provocando una caída significativa de las temperaturas. Esto conducirá a la falla de los cultivos, hambruna y hambruna masiva, lo que podría matar a miles de millones de personas en todo el mundo. El daño ambiental causado por una guerra nuclear también tendrá otros efectos duraderos, incluyendo un aumento en las tasas de cáncer, mutaciones genéticas y el colapso del ecosistema. Los países en el hemisferio norte serán los más afectados por el invierno nuclear. El frío extremo y la reducción de la luz solar provocarán una falla generalizada en los cultivos, lo que llevará a una escasez masiva de alimentos y hambruna. La falta de alimentos y agua limpia también provocará la propagación de enfermedades y desnutrición. Según varios estudios y simulaciones, se estima que hasta 5.000 millones de personas podrían morir de hambre como resultado de una guerra nuclear. Los países más afectados incluirán a los Estados Unidos, Rusia, China, Europa y partes de Oriente Medio y Asia. Incluso los países que no estén directamente involucrados en una guerra nuclear, como Canadá y Australia, aún serán gravemente afectados por el invierno nuclear. La reducción de la luz solar y el frío extremo impactarán significativamente su agricultura y suministro de alimentos, lo que llevará a la hambruna masiva y el colapso social. Cuando ocurra una guerra nuclear a gran escala, es muy probable que los países con los mayores arsenales nucleares, a saber, los Estados Unidos y Rusia, sean los principales culpables de causar un invierno nuclear. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier país con capacidades nucleares tiene el potencial de causar un invierno nuclear, incluidos China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. La cantidad de hollín y escombros generados por incluso una sola explosión nuclear podría tener efectos catastróficos en el medio ambiente y el clima, y la detonación de múltiples cabezas nucleares solo exacerbaría estos efectos. Por otro lado, existen países que tienen una mayor probabilidad de sobrevivir a un invierno nuclear con consecuencias menos graves. Según algunos estudios, los países en el hemisferio sur, como Argentina, Australia y Nueva Zelanda, pueden tener una mejor oportunidad de supervivencia debido a su ubicación y clima. Estos países están lejos de los posibles objetivos y la dirección de los vientos dominantes que podrían transportar las partículas radiactivas a lo largo del mundo. Además, su clima moderado y tierras fértiles les permitirán mantenerse con la agricultura en la secuela de una guerra nuclear. Argentina es el mejor país para mudarse con el fin de sobrevivir a un invierno nuclear. Con una densidad de población relativamente baja y abundantes recursos naturales, Argentina puede proporcionar un entorno de vida sostenible. Su clima es diverso, con regiones tanto tropicales como templadas, lo que hace posible el cultivo de una variedad de cultivos. Argentina también tiene un sector agrícola fuerte, que puede proporcionar una fuente de alimentos para sus habitantes. Además, Argentina tiene una larga costa, que se puede utilizar para la pesca y el transporte. basado en las tendencias históricas de las migraciones de refugiados y la densidad de población de las regiones afectadas,
se estima que millones de personas buscarían refugio en Argentina después de una guerra nuclear global. El número de refugiados abrumaría los recursos y la infraestructura de Argentina, lo que sería una situación desafiante tanto para los refugiados como para el país. Si bien Argentina parece ser un lugar ideal para la supervivencia después de un invierno nuclear, es esencial considerar los desafíos logísticos y prácticos de alojar a millones de refugiados. La llegada repentina de inmigrantes ejercerá una enorme presión sobre la infraestructura de Argentina, incluyendo vivienda, atención médica y transporte. El gobierno tendrá que actuar rápidamente para construir nuevas viviendas y establecer sistemas para apoyar las necesidades básicas de la población. La presión sobre el sistema de salud también será significativa, con el aumento repentino de la demanda de atención médica y recursos. Además, la infraestructura de transporte, incluyendo carreteras y sistemas de transporte público, no podrá hacer frente al aumento repentino de la demanda, causando más interrupciones en la vida cotidiana. Además, la llegada de millones de refugiados tendrá un impacto significativo en la economía de Argentina. El gobierno tendrá que invertir en la creación de nuevos trabajos y generar ingresos para apoyar la afluencia de inmigrantes. Además, la llegada de millones de personas causará una gran perturbación en el mercado laboral existente, con muchos argentinos perdiendo sus trabajos ante la llegada de refugiados más calificados y experimentados. Esto podría llevar a disturbios sociales, con muchos argentinos sintiendo resentimiento hacia los recién llegados y el impacto que tienen en su forma de vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo crees que reaccionarían los argentinos ante tal afluencia de refugiados? ¿Los recibirían con los brazos abiertos o los rechazarían para proteger sus propios intereses? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte a nuestro canal para más discusiones estimulantes.